elemento que es bastante interesante, que tiene que ver con la posibilidad de evitar tener no queridos. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Perdón, profesor, ¿podría repetir porque se corta el gente con el micrófono? Bueno, a ver, dígame si se escucha bien. Tiene la posibilidad, la sociedad de responsabilidad limitada, de generar un mecanismo para no tener socios que yo no he elegido. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bueno, ¿de qué se trata? En el contrato constitutivo se puede estipular que si fallece alguno de los socios, se liquida la parte de su participación y se la entregan a los herederos sin que estos tengan que formar parte de la sociedad. En las sociedades anónimas, si hay un accionista que fallece, lo suceden sus herederos y estos forman parte de la sociedad como accionistas. En la sociedad de responsabilidad limitada se da esta posibilidad de que se paute en el contrato constitutivo que al fallecimiento de alguno de los herederos se le liquidará la participación a sus sucesores y estos no entren a formar parte de la sociedad. Entonces, es un elemento realmente muy importante, porque puede ser que yo me lleve muy bien con mis consocios, pero no así con sus hijos o con su esposa. Esta es una posibilidad importante que nos da la sociedad de responsabilidad limitada. Más allá de eso, habíamos visto que era un tipo con características mixtas. Habíamos visto que los socios no podían ser más de 50 y que estos garantizaban en forma solidaria la integración de las cuotas que puedan suscribir o eventualmente luego adquirir, si no han sido totalmente integrados, otros consocios. Esto hacía que, digamos, que tenía algún rasgo que la emparentaba con las sociedades de personas, por esta solidaridad en estos casos. Luego también había solidaridad. ¿En qué otra circunstancia que yo les había dicho la última clase, el jueves pasado? ¿En qué otros casos? ¿En qué otros casos había solidaridad de los socios de la sociedad de responsabilidad limitada? Puede ser, tengo anotado que los socios responden de forma solidaria y limitada con integración de los aportes en especie. Vale. Es lo que acabo de decir, la integración de las cuotas, pero otro caso más que había yo comentado en la clase del jueves pasado. ¿En qué otra circunstancia? Cuando una persona cedía sus cuotas, la garantía subsistía hasta las deudas que contraía hasta ese momento. Bueno, y yo estoy apuntando a otro caso. En los casos en los cuales había aportes en especie. La sobrevaluación. Exactamente, la evaluación de los aportes en especie. Exactamente, en ese caso. El capital se dividía en cuotas, que eran de un valor de 10 pesos o sus múltiplos. Las cuotas son libremente transmisibles, salvo disposición en contrario del contrato constitutivo. Y la cesión de cuotas tiene su efecto contra o con respecto a la sociedad desde el momento que ese ente cesionario envían un ejemplar del instrumento de cesión con su copia certificada a la gerencia. ¿Qué era la gerencia? El órgano de administración. El órgano social al
quién corresponde a la administración y representación de la sociedad. Es decir, corresponde a uno o más gerentes que pueden ser socios o no, que pueden estar designados por tiempo determinado o por tiempo indeterminado, ya sea en el contrato constitutivo o posteriormente. Bien. El gerente, al igual que el director de sociedades anónimas, adquiere una responsabilidad de importancia y se le aplican a los derechos, deberes e incompatibilidades de los gerentes en carácter supletorio, aquellas que están establecidas para los directores de sociedad anónima. De hecho, dice, los gerentes, la ley dice, tienen los mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los directores de las sociedades anónimas. No pueden participar por cuenta propia o de terceros, o por, digamos, por cuenta ajena, en negocios o actos que de alguna manera signifiquen competir con la sociedad, salvo que tengan autorización expresa y unánime de los socios. Los otros consocios pueden autorizarlos todos ellos, por eso hablamos de unanimidad, a realizar actos en competencia con la sociedad de la cual son gerentes. Bien. Las sociedades de responsabilidad limitada pueden tener una fiscalización interna, digo pueden porque esta es optativa. Puede haber un órgano de fiscalización que sea la sindicatura o el consejo de vigilancia. En algunas sociedades de responsabilidad limitada, es decir, aquellas que tienen un capital muy importante, que está establecido en el artículo 299, inciso 2, en ese caso, el órgano de fiscalización interna ya es obligatorio, deja de ser facultativo para ser obligatorio. Bien. Como les había comentado, las cuotas son libremente transmisibles. La transmisión de las cuotas tiene efecto de la forma que yo le dije, se hacen a través de lo que se denomina el contrato de cesión. Es un contrato en el cual hay tres partes, dos partes activas y una pasiva. Está el cedente, que es el titular original de las cuotas, el cesionario o el nuevo adquirente, que es a quien se le transmiten las cuotas, y está el deudor cedido, que en este caso sería la sociedad de responsabilidad limitada. Hay obligatoriedad de notificar la cesión al deudor cedido, pero no es necesario que el deudor cedido acepte esa cesión. Bien. Entonces, si bien puede limitar la transmisibilidad de las cuotas, el contrato constitutivo, este no puede prohibirla. Las cuotas son libremente transmisibles. Cualquier cláusula que se estipule en el contrato constitutivo que requiera la conformidad mayoritaria o unánime de los socios para que las cuotas sean transmisibles, es válida. Bien. Es importante destacar que las cuotas no son un elemento corpóreo. Las cuotas no se emiten, es decir, no hay un algo físico que sea una cuota de sociedad de responsabilidad limitada, así como hay títulos, hay físicos que representan a las acciones de las sociedades anónimas. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada no existe tal elemento que sería
una cuota emitida. Por eso cuando se transmiten cuotas de las sociedades de responsabilidad limitada, se va a tener que hacer una reforma del contrato constitutivo, porque es en el contrato constitutivo donde se consignan a quién pertenecen las cuotas y cuál es el porcentaje del capital social que éstas representan. Luego, cada vez que se haga una transmisión de cuotas, deberá reformarse el contrato constitutivo. En el caso de las sociedades anónimas, cuando se transmiten las acciones, no es necesario que se reforme el contrato constitutivo. La sociedad de responsabilidad limitada se puede constituir, ya sea por instrumento privado con las firmas de los socios certificadas, o bien por escritura pública. Están esas dos posibilidades. A contrario sensu, o sea, en sentido contrario, en las sociedades anónimas, la constitución es solo admisible a través de escritura pública. Entonces, surge una primera idea de esta comparación que prima facie por lo menos demuestra que el costo de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada es menor que el costo de constitución de una sociedad anónima, porque en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada existe la posibilidad de hacerlo por instrumento privado con las firmas de sus otorgantes certificados. No es necesario, si bien existe la posibilidad, de otorgarlo por escritura pública. Luego, también es más sencillo el funcionamiento y la estructuración de la sociedad de responsabilidad limitada con respecto a la sociedad anónima, y además el costo de mantenimiento también. Los costos de las escrituras van a depender también del capital. Eso es una cuestión de honorarios notariales, del cual no estoy ya tan al tanto, pero lo cierto es que se tiene en cuenta también la envergadura del capital de la sociedad. Bueno, quisiera escuchar algún tipo de duda con respecto a sociedad de responsabilidad limitada, si es que las hay, ¿no? Una pregunta, profe. No entendí por qué las cuotas son transmisibles, pero se puede limitar el contrato constitutivo. Limitar en el contrato constitutivo. La transmisión son libremente transmisibles, pero se puede limitar su transmisibilidad. ¿Cómo la limito? Por ejemplo, estableciendo en el contrato constitutivo que se deberá contar con el consentimiento unánime y expreso de todos los consocios para transmitir las cuotas. Eso es una cláusula que se puede establecer en el contrato constitutivo. Si no, no es así. Gracias. Yo tengo una duda también. ¿Las sociedades de responsabilidad limitada, al tener características mixtas, entrarían dentro de las sociedades de personas o de las capitalistas? De capitales, de capital, no capitalistas. Ah, ok. No, aparte, a ver, la mención que yo hago es con respecto a una suerte de ayuda pedagógica para su entendimiento, ¿no? Para desgranarlas y saber más acerca de su composición. Están ubicadas en el medio, de igual forma, a los fines de la limitación de la responsabilidad de los socios, digamos que funcionan en forma similar a las sociedades anónimas. Lo que pasa es que yo digo que
tiene características de sociedades de personas, porque si los socios pueden responder en forma ilimitada y solidaria por la integración de las cuotas, tengo que saber quién es el socio que elijo, a ver si este hombre o este socio va a integrar en legal tiempo y forma las cuotas que suscribo que adquiera, o si todos le asignamos una evaluación a un bien que se aportó en especie, también tenemos que saber acerca de la seriedad de mis otros consocios que han decidido en la fijación del valor que se le asigna al bien aportado como capital. Nada más que por eso, en el caso de las sociedades anónimas, no existe la solidaridad entre los consocios, por ejemplo, por la integración de las acciones. Así que, Perfecto, gracias. lo comento por eso, ¿no? Pero en la ley no se menciona que sea una sociedad de tipo mixta o que tal o cual sociedad sea más de las del tipo de capital que las de personas. Esto es a los fines pedagógicos, nada más. ¿Qué otra pregunta? Con respecto a las resoluciones sociales, va a ser el contrato constitutivo el que va a disponer la forma de deliberar y la forma en la que se van a lograr los acuerdos. ¿Cómo se hace esto? Cuando se tiene que deliberar acerca de una cierta cuestión, lo que se hace es consultar a los socios, quiénes van a consultarle, quién va a instrumentar esta consulta, va a ser la gerencia, lo va a tener que hacer a través de un procedimiento que garantice su autenticidad, es decir, a través de un modo fehaciente. Entonces, el socio, de la misma forma, dentro de los 10 días de que se le cursó la consulta, también por un medio fehaciente, va a tener que dar el sentido de su opinión o de su voto. Esto también es un mecanismo que le da cierta sencillez a la toma de decisiones en las sociedades de responsabilidad limitada. En las sociedades anónimas necesariamente se celebra lo que se conoce como asamblea de accionistas. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, en principio estas no son necesarias, solamente en las sociedades de responsabilidad limitada, cuyo capital alcance el indicado por el artículo 299, inciso 2, así como les dije que en esos casos, en ese tipo de sociedades, el órgano de fiscalización interna es obligatorio, también en esos casos la celebración de asambleas va a ser obligatoria para las sociedades de responsabilidad limitada, solamente en esos casos. Entonces, allí reunidos, los socios tendrán que resolver sobre los estados contables del ejercicio, por ejemplo, y para ello se deberá convocar a una asamblea de socios dentro de los 4 meses de producido su cierre, el cierre del ejercicio, ¿no? Esta asamblea que se realice dentro del ámbito de la sociedad de responsabilidad limitada va a tomar o valerse de las normas propias de la asamblea de la sociedad anónima. También en el caso de las sociedades anónimas las convocatorias tienen que publicarse y en este caso de las sociedades de responsabilidad limitada se puede reemplazar por medio de una convocatoria notificada personalmente o por otro medio fehaciente a los socios. Bien. El contrato va a establecer las reglas aplicables a las resoluciones que tengan por objeto la modificación del contrato constitutivo. La mayoría debe representar como mínimo más de la mitad del capital social.
En defecto de regulación contractual, es decir, si el contrato constitutivo nada dice al respecto, se requiere el voto de las 3/4 partes del capital social. Ahora, una característica también especial de la sociedad de responsabilidad limitada, que lo encontramos, por cierto, en la sociedad anónima, es que si un solo socio representara el voto mayoritario, se necesitará además el voto de otro. Bien. La transformación, la fusión, la escisión, la prórroga, la reconducción, la transferencia del domicilio al extranjero, el cambio fundamental de objeto y todo acuerdo que incremente las obligaciones sociales o la responsabilidad de los socios va a otorgar, en ese caso, para los socios que votaron en contra de esas decisiones, la posibilidad de ejercer lo que se conoce como el derecho de receso. Esa posibilidad que tienen los socios ante la toma de decisiones en estas cuestiones fundamentales que acabo de mencionar, que cambiarían diametralmente la vida de la sociedad. En ese caso, si no están de acuerdo, aquellos que votaron en contra, como aquellos también que se encontraron ausentes al momento de la votación, podrán solicitar su receso, que significa retirarse de la sociedad mediante el reembolso de su participación. Otros socios que pueden ejercer el derecho de receso son los que estuvieron presentes y votaron a favor de estas decisiones, pero que demuestren luego que su voluntad se encontró viciada. En ese caso pueden ejercer el derecho de receso. El derecho de receso es un instituto o mecanismo que no solamente se da en la sociedad de responsabilidad limitada, sino que también lo encontramos en la sociedad anónima en cualquiera de los otros tipos. Bien. Cada cuota le va a dar derecho a un voto a cada uno de los socios. Yo tengo una cuota, tengo 2 votos, tengo 2 cuotas, tengo 2 votos. Bien. Preguntas. Que la voluntad se encuentre viciada significa que alguien lo obligó. ¿Que alguien, perdón? Que alguien lo obligó. Que alguien lo obligó, sí. Caso, o sea, hemos visto cuando vimos vicio de consentimiento, vicio de la voluntad, un ejemplo grosero, si este señor votó con un revólver en la cabeza. O sea, al momento de votar lo llamaron y le dijeron que tenían secuestrado a uno de sus hijos. ¿Sí? Esa amenaza de sufrir un mal grave e inminente o esa fuerza física irresistible que hace que el sujeto vote contra su voluntad. La voluntad se encontraba viciada. Gracias. ¿Qué otra pregunta? Otra pregunta. Después de sociedad anónima vamos a avanzar con sociedad anónima, que digamos que su complejidad va increyendo, aumenta. ¿No hay preguntas? ¿No hay más preguntas? Bueno, vamos a dar por finalizado Sociedad de Responsabilidad Limitada y nos encontraremos en la próxima clase para continuar con el desarrollo del programa. Gracias, profe. Bueno, profe, nos vemos. Buenas tardes. Gracias, profe. Buen fin de semana. Chao. Igualmente, gracias.